vamos a hacer el repaso de lo que va a venir en el examen del viernes, antes de irnos de vacaciones. ¿Qué fecha es el viernes? Ok, entonces el viernes es viernes 8, y entonces es el último día de clases para empezar las vacaciones el día 11, ¿cierto o no? Sí, Miss. Ok, sí, para podernos ir tranquilamente de vacaciones y descansar. Ok, entonces les voy a compartir la pantalla más o menos de qué fue lo que vimos la clase anterior. Pueden ver mi pantalla, muchachos. De todos modos, todo esto lo vamos a volver a ver rápidamente para decirles qué viene en el examen. ¿Ok? Entonces va. Ah, lo que vimos un poco en el pizarrón la semana pasada era que las neuronas se conectaban a partir de diferentes segmentos de ellas, es decir, lo más habitual era que se conectara una terminal axónica con una dendrita, ¿ok? Aunque también podía haber axón con soma, dendrita con soma, etcétera, etcétera. Entonces vimos que la manera en que se transmitía la información de manera rápida, porque va en el orden de los milisegundos. Esta imagen me gusta mucho, solo que no la había encontrado. Vean, este es el tiempo y estos son milisegundos, es decir, todo el evento ocurre en un máximo de 4 a 5 milisegundos. De hecho, la historia de cómo pudieron estudiar y elucidar cuáles eran el patrón de entrada y salida de las cargas iónicas. Costó muchísimo trabajo y lo hicieron unos matemáticos asociados con unos biólogos. Entonces ellos fueron los que plantearon y escribieron una ecuación, que estos fueron Hodgkin y Huxley, el premio Nobel. Si quieren, ahorita ya les paso unas imágenes de ellos, ¿ok? Y que elucidaron cuál era la ecuación que equivalía a esta curva que ilustra el potencial de acción. Entonces, rápidamente, si no había quedado claro, recuerden que el potencial de membrana o el potencial de reposo de las neuronas oscila alrededor de los menos 70 milivoltios, y que estos menos 70 milivoltios, ok, esos menos 70 milivoltios están mantenidos en ese estatus en virtud de la apertura y cierre de varios canales, principalmente los canales de sodio activados por voltaje, los canales de potasio activados por voltaje, y también una bomba que se llama la bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es sacar, ¿no? 3 sodios y meter 2 potasios, y de esa manera se mantiene la diferencia de concentración, estando el sodio, déjenme ver, aquí tengo yo justo esa imagen. Si quieren le pueden tomar captura de pantalla. De todos modos, eso lo vamos a ver en el repaso del siguiente martes, ¿ok? En donde vean, aquí está, ¿ok? El sodio en el interior, ¿ok? Está en la concentración de 15 milimolar, mientras que el sodio en el exterior está en 150 milimolar, y contrariamente el potasio, está en 150 milimolar intracelular, y extracelular 5 milimolar. Adicionalmente, aunque al sodio y al potasio, otro ion que interviene mucho en la polaridad de la membrana en el interior y exterior del axón es el cloro, pero bueno, ese no lo vamos a ver en este momento. De tal manera que, ok, aquí tenemos a la bomba sodio-potasio ATPasa, ok, que es la que mantiene esta concentración tan diferente, ok. De tal manera que, vamos a poner aquí la siguiente diapositiva para poder entender lo que hablamos un poco la semana anterior, que cuando la sumatoria de todos los estímulos que llegan a una neurona, ¿ok?, se integran, lo que ocurre es que si se cruza este umbral de yo soy malísima para los números así de memoria, ¿ok? Entonces, si se cruza este umbral de los menos 55 milivoltios, ¿ok? Este voltaje, aquí dice, entrada de sodio. ¿Por qué? Porque a los canales de sodio
sensibles a voltaje, se llaman voltage gated sodium channels, es decir, canales de sodio abiertos por voltaje, ¿ok? Son sensibles al voltaje de menos 55 hasta más 30 milivoltios. A ver, denme un segundo. A los más 30 milivoltios, de tal manera que cuando los estímulos dicen o llevan a el potencial de reposo que está en menos 70 hasta menos 55, ¿ok? Por la acción de este rango de voltaje, los canales se abren y entonces como el sodio, ¿ok? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, Miss. Okay. Como el sodio está 150 milimolar afuera, si le abren la puerta por una diferencia de concentración y también de cargas eléctricas que se conoce como el gradiente electroquímico alrededor del axón, cuando se abre la compuerta, que es el canal de sodio, abierto por el voltaje que supera los menos 50 milivoltios, el sodio entra masivamente al interior del axón, haciendo que se pierdan estos polos, que como vemos son el polo negativo. No es que adentro esté negativo, sino que está menos 70 milivoltios más negativo respecto al exterior, en tanto que afuera se encuentran concentradas las cargas positivas. En ese momento se dice que la neurona tuvo una despolarización porque los iones de sodio, esta es la siguiente, porque los iones de sodio van a entrar masivamente al interior del axón con todo y sus cargas positivas, y entonces eso hace que la diferencia de polos se pierda y por eso recibe el nombre de despolarización, es decir, pérdida de los polos. ¿Okay? Entonces, en ese momento, cuando se cruza el umbral de 0 y se llega a más 30, la neurona dispara una descarga eléctrica que se llama el potencial de acción, ¿ok? Y que es una respuesta del todo o nada. En ese momento se inactivan, se activan y se abren los canales de potasio, una vez que se llegó al más 30 y hasta el límite de menos 55, y se cierran los canales. Cuando se llega aquí, cerca de más 30, se cierran los de sodio, se abren los de potasio, es decir, se cierra la entrada masiva del sodio y se abren los de potasio de tal manera que el potasio pasa del interior del axón hacia el exterior siguiendo su gradiente electroquímico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Sí se está entendiendo eso? Ok. Y en ese momento, acuérdese usted, todo el tiempo está funcionando esta sodio-potasio ATPasa, que nos cuesta mucho ATP, porque la sodio-potasio ATPasa está, ay Dios, que ya rompí, está activa todo el tiempo, día y noche, dormido y despierto, para mantener el potencial de membrana en menos 70 milivoltios, es decir, aproximadamente el 30% de la energía que consume nuestro cerebro, que es de los órganos que más energía consumen después del músculo, nada más que el músculo, pues evidentemente te duermes si hay relajación muscular y el cerebro no, Entonces, lo que ocurre es que este 30% de la energía que se consume tiene que ser utilizada en mantener la neurona activa, pero sin disparar. Es decir, habíamos hecho la analogía que era como un coche en arranque
pero sin avanzar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si todas las neuronas funcionaran de manera sincrónica o al mismo tiempo, ¿ok? Entonces sobrevienen estados patológicos como la epilepsia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Creo que no, Miss. ¿No? Ok. Entonces, en ese momento, el potasio empieza a salir con sus cargas positivas, ¿ok? Es decir, el sodio deja de entrar y el potasio empieza a salir, ¿ok? Y más la acción de la sodio-potasio ATPasa, esto restablece nuevamente el valor de los menos 70 milivoltios en el interior del axón. Entonces, pero llega el momento en que la acción de la sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Saca más sodios, ¿ok? Es decir, esta de acá, saca más sodios y mete más potasios, ¿ok? De tal manera que la restitución de estos menos 70 milivoltios, o sea, se llega aquí al valor de menos 70 milivoltios y se pasa un poquito y a esta pequeña curvatura donde el valor es menor de menos 70, digamos menos 80, se le llama hiperpolarización. Se le llama hiperpolarización porque de manera transitoria el polo negativo no está en menos 70, sino más abajo de los menos 70 milivoltios. En esas condiciones, aunque la diferencia pareciera poca, la neurona encuentra muy difícil, es decir, o imposible poder disparar, de tal manera que tiene que transcurrir 1 milisegundo para que aproximadamente para que la neurona en condiciones fisiológicas vuelva a estar en el menos 70 milivoltios y sea capaz de poder disparar otro potencial de acción. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? ¿No? No, Miss, creo que todo claro. Bueno, vuelvan a ver el video. Ok, de todos modos, por ejemplo, les iba a comentar, cuando uno ingiere alcohol, el alcohol se une a un receptor, creo que lo vamos a ver, lo debo tener en diapositivas, si no, ya lo platicamos en el transcurso de la clase del martes, ¿ok? El alcohol lo que hace es que es un canal de cloro. Entonces, cuando el alcohol se pega a su receptor en la membrana, deja entrar al ion cloro, que está más concentrado en el exterior que en el interior. Entonces, si entran masivamente muchas cargas negativas, lo que va a ocurrir es que el potencial de membrana va a descender del menos 70 milivoltios hasta menos 80 milivoltios, es decir, como este nivel. Y si la acción del alcohol no se elimina rápido, eso explica por qué el alcohol induce que los tiempos de reacción, el alcohol en el nivel que ya llegó al sistema nervioso, ¿okay? Porque tenemos una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa, ¿okay? Que puede metabolizar el alcohol, no me acuerdo de la cifra, pero si quieren googleenlo, pero es aproximadamente una, una unidad de bebida, por ejemplo, un caballito, una copa así chiquita de whisky o una copa de vino de mesa, ¿ok? No sé por qué nos está diciendo eso la maestra, ¿ok? Pero es muy útil para la vida, ¿ok? En aproximadamente unos 40 minutos a 1 hora, es decir, esa cantidad dividida entre los 60 minutos más o menos que tiene 1 hora. Claro que hay deshidrogenasas más eficientes que otras porque la deshidrogenasa está codificada por un gen que está en el DNA y, por ejemplo, a las personas que tienen ascendencia, ¿ok? Son de ascendencia oriental,
japonesa, china, por allí, ¿ok? Ellos tienen una deshidrogenasa que es más lenta y un poco menos eficiente para el metabolismo del alcohol, de tal manera que si tienes de esa deshidrogenasa, el tiempo de metabolismo se va a hacer un poco más largo, haciendo que tú puedas consumir menor cantidad de alcohol por unidad de tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Están seguros? Muy Entonces, Miss, seguros. dependiendo ¿cómo dijo que se llamaba? La deshidrogenasa. Alcohol Alcohol deshidrogenasa o deshidrogenasa. deshidrogenasa alcohólica. Ajá, dependiendo de uno la que tenga en el cuerpo, es qué tanto puede procesar como el alcohol. Sí, es Ah, ok, ok. la eficiencia enzimática, porque es una enzima. Entonces, esa eficiencia, creo que tengo un video, lo puedo localizar, así es que te interesa, Miguel, ¿ok? Tiene una eficiencia, es una cifra, ¿no? De cuántas moléculas de alcohol por minuto, ¿ok? Entonces, si tú sobrepasas esa cantidad de alcohol ingerido por minuto, ajá, lo que va a pasar es que el exceso de alcohol, como el alcohol es un solvente no polar, ¿ok? Va a llegar, te voy a compartir el pizarrón, ¿ok? Va a cruzar la barrera hematoencefálica. Ahora usted ya sabe qué es la barrera hematoencefálica, porque el alcohol se disuelve en lípidos, ¿ok? Eso es clave, ¿por qué? Porque cuando uno consume alcohol, ¿ok? Si uno lo consume con alimentos grasos, por ejemplo, una hamburguesa, algo de tocino, un pedazo ahí de salchicha grasosa, ¿ok? Digo, no les estoy dando recomendaciones, ¿ok? Pero lo tienen que saber. Eso retrasa, se pega el alcohol a esa grasa y esa grasa pasa por el intestino, ¿ok? Después se absorbe, pero lentamente, lo cual hace que la concentración de alcohol en tu torrente sanguíneo, ¿ok? Alcance en menor concentración los receptores, déjeme ponerle receptores, ay, ¿qué hice? Compartir, desarrollo, ¿ok? Receptores GABAérgicos. Ahorita vamos a ver qué es eso. GABAérgicos, ¿ok? Y entonces los receptores GABAérgicos son canales de cloro, ¿ok? Entonces, como el cloro es negativo, funcionan así. A ver, aquí está el receptor, aquí está la membrana, se pega el alcohol porque ocupa exactamente el sitio del agonista o del ligando que se llama GABA, que quiere decir el gamma amino butyric acid. Ajá. Y entonces, como es un canal de cloro y el cloro está más concentrado afuera que adentro, el cloro entra, ajá, hacia la parte interna del axón, moviendo este menos 70 milivoltios a menos 80 milivoltios, menos 85 milivoltios, dependiendo de la cantidad de alcohol que pueda ocupar los receptores. Entonces, en esas condiciones, la neurona no puede disparar. Ay, pero no me voy a mover. ¿Okay? Aquí. No puede disparar porque el nivel de polarización está, o el nivel de potencial de membrana está más abajo de lo que tendría que estar. Por eso, cuando tienes una intoxicación alcohólica por exceso de moléculas de alcohol que superaron, ¿no?, la capacidad de tu deshidrogenasa alcohólica de metabolizar, ajá, el alcohol en agua y CO2, ¿okay?, que se elimina vía agua,
vía renal, ¿ok? CO2, pues vía la respiración, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que las neuronas, empezando por las neuronas del cerebelo, que son las que controlan el equilibrio, ¿ok? Empiezan a tener dificultad para disparar y reaccionar ante, ¿no?, los estímulos que comprometan el equilibrio. Y por eso la gente alcoholizada se tambalea, pues, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Maestra, un consumo bastante excesivo de alcohol podría causar una tipo parálisis. No, podría causar la muerte. La gente se muere de congestión alcohólica. ¿Por qué? Porque las neuronas que controlan funciones autonómicas como la respiración, como el ritmo cardíaco, ¿ok? Dependiendo del, claro, necesitas consumir una cantidad grande de alcohol, ¿no? Y no estar consciente de que la gente, de que te sientes mal y no detener. Eso le ocurre frecuentemente a los alcohólicos, es decir, la gente que no puede frenar su consumo de alcohol ya tiene una adicción muy, muy profunda al alcohol. Entonces, si el sentirte mal desde el punto de vista neural, desde el punto de vista digestivo, no te detiene, podría ser que las neuronas que controlan el corazón, las neuronas que controlan la inhalación y la exhalación, ¿ok? Se detengan y ya no puedan disparar, ¿ok? Y entonces cesa el ritmo cardíaco, cesa, ¿no? La respiración y listo, te llamabas. Otra opción es que cuando la gente está muy alcoholizada, a veces se duerme, queda dormida y se queda dormida boca arriba y no le ponen ni una almohadita, ¿ok? Se queda ahí tendida. Entonces, el sistema digestivo se defiende de una ingesta tan excesiva de alcohol y se llama el área postrema que está en el tallo cerebral, lo interpreta como una intoxicación y como una intoxicación por mariscos o por cualquier otro alimento, vomitas, ¿ok? Y vomitas profusamente. Y entonces, si estás acostado, ¿qué pasaría? ¿No alcanza a salir? No alcanza a salir y se va a tus pulmones. Y entonces te ahogas con el vómito y no despiertas, pero además ni cuenta te vas a dar de lo alcoholizado que estás, ¿ok? Entonces, moraleja, no es que está mal, que esté mal, no es que tengas que ser abstemio toda tu vida, pero sí tendrías que ser cuidadoso con el consumo. ¿Okay? Normalmente tu sistema nervioso te va a decir cuando la concentración de alcohol ya llegó hasta allí porque superó a tu enzima. ¿Ok? Chicos, me voy a desconectar un momento y voy a buscar otro lugar porque llegaron aquí a hacerme una reparación, pero están haciendo mucho ruido. ¿Ok? Sí, está bien, mis. Sí, de acuerdo. Entonces, tengo las 8:29, 8:30, 8:35, ahorita en lo que jalan una leche o algún cafecito, ¿ok? Y busco dónde, porque sí, hay mucho ruido. Sí, Me voy a maestra. desconectar 5 minutos.
tuvieras que salir corriendo, lo que hacen, de acuerdo a lo que vimos con el video anterior, es hacer esto. Disparan, aceleran la frecuencia del disparo y con ello, ¿ok? Se acelera la respiración y podría ser también que el ritmo cardíaco, dependiendo de la magnitud, ¿no?, de la estimulación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pero entonces, si tú le bajas el potencial de reposo, podría ocurrir lo opuesto. Es decir, en lugar de ocurrir así, podría ocurrir así. ¿Ok? Y ya te llamabas. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Miguel? ¿Qué no, Miss? No. Ok, entonces seguimos. Voy a dejar de compartir. Y entonces, después de que ya vimos muy grosso modo la sinapsis eléctrica, ¿ok? Ahora vamos a ver el segundo tipo de sinapsis, que es la sinapsis química. Es decir, vimos esta eléctrica. Algo importante que tengo que mencionar es que el potencial de acción cruza de una neurona en el circuito a la que sigue, sobre todo en virtud de que algunas neuronas tienen este tipo de uniones especiales que se llaman uniones comunicantes o gap junctions, en donde el potencial de acción de la primera neurona, ¿okay?, genera o transmite el potencial de la siguiente neurona y así se despolariza y activa todo un circuito, por ejemplo, un circuito involucrado en la reacción de frenado o de poner las manos cuando uno se está cayendo. ¿Ok? Entonces, el segundo tipo de comunicación que tienen las neuronas, que además no es mutuamente excluyente, hay neuronas que tienen eléctrica y química al mismo tiempo, hay neuronas que son exclusivamente eléctricas y otras que son exclusivamente químicas, pero son escasas, es decir, en realidad todas las neuronas hablan los dos lenguajes, el eléctrico y el químico. Entonces, en la sinapsis química, ¿ok?, lo que ocurre es que en respuesta a recibir un potencial de acción, ¿ok?, que viene de una neurona como esta, eléctrica, ¿ok?, este potencial de acción no es transmitido a la siguiente neurona, sino que la siguiente neurona tiene 4 efectos. Uno, que se activen receptores de tipo ionotrópico, es decir, que induzcan la apertura o el cierre de canales de iones, ¿ok? O que existan activación de receptores. Esto está al revés, esto debería estar aquí, ¿ok? No, porque el ionotrópico está aquí y estos son metabotrópicos, ¿ok? O que cuando se una el neurotransmisor, que ahorita vamos a decir cómo es que ocurre, ¿ok? Este neurotransmisor, en lugar de pasar el impulso nervioso, ¿ok?, haga que se desencadene el potencial de acción, ¿ok?, pero no vía el paso de la electricidad de una neurona a la otra, sino vía la generación, ¿ok?, de un impulso nervioso en la segunda neurona, que se llama la neurona postsináptica, porque este espacio se llama el espacio sináptico, ¿ok? O bien que haya activación de cascadas de señalización, que fueron las que vimos al principio de la asignatura, o cambios en la expresión de los genes de la segunda neurona. Todos estos efectos
los cambios en el potencial de membrana, la activación de cascadas de señalización, los cambios en la expresión génica se consideran cambios en el metabolismo y actividad de la segunda neurona como resultado de la activación de la neurona, de la primera neurona o neurona presináptica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que le ocurre en una sinapsis química a esta neurona cuando recibe el potencial de acción. Pero antes tenemos, tenemos que definir cómo tiene que ser una sustancia neurotransmisora, porque los neurotransmisores son los actores centrales dentro de una sinapsis química. Es decir, si bien aquí lo que ocurre es la transmisión de energía eléctrica, aquí puede haber transmisión de energía eléctrica, pero está condicionada por la acción y reconocimiento de una molécula que denominamos neurotransmisor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Ya despertaron? No. Ok, listo. Para que una sustancia sea considerada un neurotransmisor, primero tiene que tener una enzima de síntesis, es decir, tiene que estar sintetizada por una enzima que se encuentre localizada en la neurona que está previa al espacio sináptico, es decir, esta de acá, que se llama la neurona presináptica. Número 2, esta sustancia que sea sintetizada por una enzima tiene que ser introducida en unos pequeños sacos de membrana que se llaman vesículas de neurotransmisión, es decir, tiene que ser vesiculado y además liberado al espacio sináptico únicamente en respuesta del potencial de acción, es decir, no se puede liberar así porque sí, sino tiene que ser en respuesta al potencial de acción. ¿Okay? Punto número 3, para ser un neurotransmisor debe tener receptores específicos, es decir, proteínas transmembranales que estén colocadas en la neurona postsináptica, es decir, en esta de acá, ¿ok? Que reconozcan de manera selectiva a este neurotransmisor, es decir, tienen que actuar a través de un receptor colocado en la postsinapsis. Número 4, deben ejercer un efecto biológico, que son estos de aquí, que son metabotrópicos, o el ionotrópico, que incluye la apertura o cierre de canales de iones, ¿ok? Y este efecto biológico tiene que ocurrir en la neurona postsináptica, es decir, en la que se encuentra posterior al espacio sináptico. Y finalmente, los neurotransmisores, para ser considerados como tal, deben tener una enzima, se llama la enzima de degradación, que termine la acción del neurotransmisor. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene duda en algún punto? ¿Tomaron captura de pantalla? ¿Sigo? Sí, Miss. Sí, maestra. Okay. Maestra. ¿Qué pasó? No, sí, tomé captura. Ok, perfecto. Entonces, esta imagen es absolutamente importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque explica qué es lo que ocurre durante la neurotransmisión en una sinapsis química. Primero, número 1, esta flechita verde ejemplifica o esquematiza, ¿ok? La llegada del potencial de acción
a la terminal del axón. Recuerde usted que aquí en este esquema, esta es la terminal del axón y esta es una espina en una dendrita, que se denominan espinas dendríticas. Las espinas dendríticas las vimos en la práctica. Parecían una especie de tentáculos pequeños que estaban en la superficie de las células. ¿Ok? Ay, Dios. ¿Escuchan ruido? ¿No? No, No. Ok, perfecto. Me voy a apurar. Ok, entonces, cuando llega el potencial de acción, es decir, el impulso nervioso que viene de otra neurona, ¿ok? Este potencial de acción activa y abre unos canales que se llaman los canales de calcio activados por voltaje. Entonces, el calcio es un ion que es necesario para la neurotransmisión, pero que es tóxico. Ajá. De hecho, genera muerte de las neuronas de tal manera que el calcio lo mantienen en el espacio extracelular, sobre todo asociado al metabolismo por el astrocito. Es decir, aquí tendría que estar el espacio extracelular y el astrocito para asegurarse que la neurona tenga suficiente calcio que pueda meter a su citoplasma para que ocurra lo siguiente, ¿ok? Dos, se abren los canales de calcio y el calcio está más concentrado afuera que adentro, entra el calcio como si entrara el sodio, ¿ok? Y entonces el calcio, constituye, ese es el número 3, ¿ok? Una señal que, que señaliza a las vesículas y al citoesqueleto para que las vesículas que ya contienen el neurotransmisor, ahorita vamos a ver la otra parte que es la síntesis y todo esto, ¿ok? Para que las vesículas que ya contienen neurotransmisor sean acarreadas e impulsadas hacia la terminal del axón, que es esta de acá, ¿ok? De tal manera que las vesículas son acarreadas e impulsadas hacia la membrana del axón, ese es el número 5, las vesículas son movidas a la membrana, ¿ok? Se anclan, porque no existe, no es nada más, se fusionan, creo que tenemos por ahí, tengo por ahí un video también muy bonito, mediante proteínas de anclaje, y entonces estas proteínas de anclaje inducen la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática en la terminal del axón. Recuerde usted que esta membrana se extiende por todo el cuerpo de la neurona, ¿ok? Y entonces el neurotransmisor es liberado a este espacio que se llama el espacio sináptico, ¿ok? Por eso dice, las vesículas ancladas liberan al neurotransmisor por exocitosis. Y entonces, finalmente, hasta este momento, ¿ok? El neurotransmisor difunde por el espacio sináptico de tal manera que encuentra al sitio receptor colocado en la neurona postsináptica. También hay receptores presinápticos, pero ahorita los vamos a ver, ¿ok? Y entonces, una vez que se pega el neurotransmisor, que muchas veces se le llama ligando, ¿ok? A el sitio de unión en el receptor específico, se desencadenan una o varias de las siguientes opciones. Primero, se abren canales de iones como el receptor GABA, que es un canal ionotrópico, ¿ok? Se modifica el potencial de membrana, se activan cascadas de segundos mensajeros o bien se incide sobre los mecanismos de regulación génica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, seguimos. Y entonces, ok,
Ya, no sé qué onda. Yo creo que problemas de internet. Listo. Entonces vamos a regresar a los neurotransmisores clásicos, ¿ok? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Miss. Ay, ¿qué anda con esto? Maestra, ¿puede regresar rápido a la anterior diapositiva de qué era lo que necesitaba un neurotransmisor? ¿Así? Aquí. ¿Aquí? Sí, por favor. Ok. Deje, nada más tomo captura rápido y ya. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, los llamados neurotransmisores clásicos, que no son los únicos que existen, cada día encuentran una molécula neurotransmisora nueva, ¿ok? O encuentran una molécula que presumiblemente funciona como neurotransmisor o un receptor huérfano, y no es que esté huérfano, sino que no sabemos cuál es el ligando que, o sea, eso de lo que les quiero decir es que no está terminado de describir, ¿ok? Pero bueno, los neurotransmisores clásicos, así se llaman, neurotransmisores clásicos, son la adrenalina, ¿ok? La adrenalina es un neurotransmisor de sistema nervioso periférico, en general de toda la periferia, ¿ok? Que está ligada al sistema de alerta corporal. Adrenalina te pone así como gato erizado y alerta para poder contestar bien el examen, ¿ok? O te pone, ¿no? Muy activo, ¿no? Al momento de tener una situación de emergencia. La noradrenalina, que es muy parecida a la adrenalina. De hecho, lo único que cambia es en un pequeño enlace y en la orientación del mismo, pero esta noradrenalina es exclusiva del sistema nervioso central porque no cruza la barrera hematoencefálica y está ligada a los procesos de atención. Te pone en estado de alerta y esta de acá te vuelve un poco más reactivo, ¿ok? La dopamina, que es el neurotransmisor ligado a las sensaciones placenteras, por ejemplo, cuando uno está muy enamorado, su cerebro nada en dopamina, y entonces la dopamina y no la chica o el chico es aquel que te hace sentir absolutamente enamorado, es decir, la dopamina cuando se une a el receptor específico de dopamina en diversas áreas, sobre todo en los ganglios basales, ¿ok? Después, este otro se llama serotonina, ese es mi favorito. Bueno, todos, pero yo estudio la serotonina, ¿ok? Es el neurotransmisor ligado a la regulación del control emocional, es decir, la serotonina se libera cuando hay sensaciones agradables, cuando, por ejemplo, hiciste una comida y la comida fue satisfactoria, la manera en que tu cerebro tiene de enterarse que comiste rico, ¿ok? Es liberando serotonina, y la serotonina unida a su receptor libera, es el mensaje de saciedad. Por ejemplo, también constituye el lenguaje, el mensaje de tranquilidad, pero también, dependiendo de la concentración, la serotonina transmite un mensaje de estrés. Por ejemplo, cuando la persona tuvo un evento muy estresante, se liberan grandes cantidades de serotonina, y entonces esto lleva el estado de ánimo muy a un estatus de un cerebro estresado en lugar de un cerebro tranquilo y en homeostasis, ¿ok? Después, el otro neurotransmisor clásico, vamos a decir, es acetilcolina. Ahorita vemos GABA y glutamato, que son los dos azules, ¿ok? La acetilcolina es el neurotransmisor
que se utiliza sobre todo para ligado al aprendizaje, a la memoria y también a las cuestiones de movimiento voluntario, que lo vamos a ver cuando veamos músculo, ¿ok? Las endorfinas son moléculas un poquito más complejas que se liberan sobre todo como neurotransmisores ligados a la sensación de bienestar, a la sensación de inhibición de dolor, ¿ok? Que se liberan las endorfinas. Por ejemplo, cuando uno va a hacer ejercicio, va al entrenamiento, ¿ok? Lo que haces es estimular la liberación de endorfinas en tu cerebro, concentración que normalmente no se liberaría, ¿ok? De tal manera que en lugar de sentirte cansado o en lugar de sentirte agobiado, estresado, te sientes tranquilo y beneficiado por el efecto del ejercicio. En realidad no es el ejercicio, sino la liberación de endorfinas y la ocupación del sitio receptor, lo que hace que tu estado cerebral, tu estado mental, cambie a un estado de tranquilidad, de bienestar, por acción de las endorfinas. Ahora, GABA, más o menos lo vimos, que quiere decir el ácido gamma-aminobutírico, ¿ok? Es el principal inhibidor del sistema nervioso, es decir, tiene un efecto calmante, y mientras que glutamato tiene el efecto contrario, tiene un efecto estimulante y activador del sistema nervioso. GABA y glutamato es prácticamente el 80% de la neurotransmisión de todo el cerebro y todos los demás es como si fueran la modulación de los estados cerebrales. ¿Sí me entendieron eso? GABA y glutamato deciden qué estímulo pasa y activa el circuito, ese es glutamato, y GABA es qué estímulo no pasa, ¿no? A activar el circuito. En cambio, los otros son más bien como uno de esos, ¿cómo se llaman? No son con botoncitos para ecualizar, ¿ok? El tono cerebral, todos los demás, ¿ok? Y entonces, estos neurotransmisores clásicos, ¿ok? Actúan a través de moléculas receptoras. Entonces, dijimos también aquí en otra parte, vamos a poner, por ejemplo, aquí, la vamos a poner aquí el ejemplo de la acetilcolina, ¿ok? La acetilcolina, ¿ok? Es un neurotransmisor ligado al aprendizaje, a la memoria. Y entonces la acetilcolina se forma a partir de una enzima que se llama la acetilcolintransferasa. Aquí está, aquí no dice, pero esta enzima es la 1, se llama acetilcolintransferasa. Y lo que hace es que transfiere, ¿ok? El grupo, acetilo, a un precursor que viene de la dieta, del metabolismo de los carbohidratos, que se llama la colina, ¿ok? Y entonces se convierte y asocia el grupo acetilo con la colina y se forma la acetilcolina, ¿ok? La acetilcolina, ¿ok? Tiene una molécula vesiculadora, es decir, una enzima que la mete en vesículas de neurotransmisión, ¿ok? Y cuando llega el impulso nervioso, ¿ok? Y se abren los canales de calcio activados por voltaje, están presentes en prácticamente todas las neuronas. Estas vesículas de neurotransmisión son acarreadas aquí a la terminal sináptica y la acetilcolina se libera, ¿ok? Al espacio sináptico. Si el segundo, en lugar de haber otra neurona, hubiera un músculo, la liberación de acetilcolina generaría una contracción voluntaria, ¿ok? Entonces, la acetilcolina, una vez que se une a su receptor y active
la vía metabólica o iónica correspondiente, que esa depende casi de cada neurona, de cada circuito, de cada edad en el sistema nervioso. Una vez que ocurre este efecto, lo que ocurre es que la acetilcolina se rompe o degrada rápidamente por su enzima de degradación, que es esta que está aquí, la H, o también llamada la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa rompe la unión entre el grupo acetilo y la colina, y entonces el acetilo se degrada a acetato y es liberado por excreción, ¿ok? Pero la colina, puesto que viene de un recurso limitado del metabolismo de los carbohidratos, ¿ok? Esta se recupera por una molécula transmembranal que se llama el recapturador de colina, y entonces esta colina, hasta que se echa a perder, ¿no?, la regresan y cicla para volver a formar más acetilcolina para la neurotransmisión. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. Muy bien. Entonces, la acetilcolina en el sistema nervioso, ¿ok?, central y periférico, actúa a través de una familia de receptores. Familia, ¿ok? Esta familia de receptores se divide en receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Y ustedes van a decir, ¿nicotínicos? ¿Y por qué nicotina? Porque resulta que la nicotina, que es la sustancia activa en la hoja del tabaco y que está presente en los cigarrillos, junto con los 400 cancerígenos documentados en los cigarrillos, sucede que la nicotina es la única sustancia que causa adicción en ese cigarrillo. Y entonces, ¿por qué causa adicción? Primero, porque los receptores nicotínicos, que en realidad son receptores colinérgicos, es decir, son receptores de acetilcolina, pero que también le hacen a la nicotina, es decir, la nicotina sería la llave genérica, ¿no?, de esa cerradura, que también la abre, pero no es la original. ¿Sí me expliqué, chicos? Se encuentran los receptores nicotínicos localizados, vamos a ver primero, en áreas autonómicas, como los ganglios basales y en todo el sistema nervioso central, en regiones que están involucradas con el aprendizaje, con la concentración. Por eso, digo, yo nunca he fumado, pero dicen que cuando fumas un cigarrillo, esto eleva tu concentración. También se encuentran receptores nicotínicos en la unión neuromuscular del sistema nervioso con el músculo, por lo cual generan y facilitan la contracción muscular y con eso los tiempos de reacción, aunque también hay receptores nicotínicos en el músculo liso del intestino, y entonces cuando te fumas un cigarrillo, eso induce la contracción muscular y entonces la evacuación, ¿ok? Por otra parte, la otra familia de receptores colinérgicos, es decir, para acetilcolina, pero que también les funciona otra sustancia exógena, se llaman los receptores muscarínicos, ¿ok? Se llaman muscarínicos porque así como la acetilcolina se puede pegar a ellos, también el extracto de un agonista quiere decir que tiene la misma acción o una acción similar a la de acetilcolina, que se llama la muscarina. La muscarina es extraída de un hongo alucinógeno que se llama la Amanita muscaria. ¿Okay? La Amanita muscaria es este hermoso hongo que se parece al de Mario Bros. ¿Okay? Entonces, esta Amanita muscaria, a estos no se les pega la nicotina, se les pega la muscarina, ¿ok? En caso de haberla, o la acetilcolina, y entonces
está dividida en una familia de 5 receptores diferentes que se encuentran en el estriado, en la corteza cerebral, ¿ok? En regiones orientadas hacia la memoria como el hipocampo, ¿ok? Pero también en el corazón, en la pupila, en las glándulas de secreción exócrina y en diversos sitios del sistema nervioso central y periférico, ¿ok? De tal manera que esta evidentemente no se consume tanto como esta, pero bueno, de repente sí, ¿ok? Entonces, ¿ok? Vamos a ver un concepto muy importante que es el de que una sustancia sea agonista o antagonista, ¿ok? Entonces, dada la importancia de las acciones, ahorita estamos viendo solo acetilcolina, pero vamos a ver un poco más de ejemplos, por ejemplo, con dopamina, con serotonina, que son los neurotransmisores involucrados con la regulación del estado emocional y de las sensaciones placenteras. Esas son motivo de desarrollo, de muchos desarrollos farmacológicos legales e ilegales, es decir, la neurotransmisión de estos dos, que vamos a ver después del corte, ¿ok? Genera muchas ganancias en términos, ¿no?, de la generación de fármacos de uso recreativo. Entonces, pero para esto, antes, en los últimos 2 minutos, vamos a decir que es un agonista. Un agonista es alguna sustancia externa que actúa a través de un receptor, ¿ok?, que originalmente era de un neurotransmisor y que ejerce el mismo efecto o un sentido proporcional en la misma dirección del efecto que ejercería el neurotransmisor original, ¿ok? Contrariamente, un antagonista es aquel que induce, que se pega al sitio receptor, pero que induce el efecto contrario o bloquea la acción del neurotransmisor original, de tal manera que un agonista nicotínico es la nicotina, más bien un agonista colinérgico es la nicotina y ejerce los mismos efectos que la acetilcolina. Y un antagonista colinérgico de receptores nicotínicos es, por ejemplo, el curare. El curare es un extracto obtenido de esta planta que crece en la Amazonia, se llama la curarina, y entonces los indios del río Amazonas lo que hacen es que untan curarina en las puntas de flecha y en lugar de salir corriendo tras el conejo, como el curare es un antagonista, si la acetilcolina genera contracción muscular, ¿qué va a hacer el curare? Lo opuesto a Genera contracción. relajación. Y el conejo relajado no puede correr. ¿Quedó? Entonces, nos vemos en unos 5 minutos. Estírense ya para terminar esto, ¿ok? Sí, está bien, Miss. Sí, Va maestra. pues.
¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Entonces decíamos que agonista ejerce el efecto como si fuera el neurotransmisor. En el mismo sentido, podría ejercerlo de menos, podría ejercerlo de más, ¿ok? Pero en el mismo sentido. En cambio, antagonista lo que hace es bloquear la acción del neurotransmisor original, incluso ejercer el efecto inverso. Entonces veíamos el ejemplo del curare, ¿ok? Entonces este señor, ¿ok? Es un descendiente de estos cazadores amazónicos y entonces si por alguna razón en lugar de lanzar el dardo contra el conejo, lo aspiras y lo lanzas contra ti, pues vas a estar paralizado, ¿ok? Un buen rato en lo que se elimina el efecto de el curare, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, pero más que nada es de curiosidad. Uh-huh. ¿Cómo funcionan los opioides, por ejemplo? Porque los opioides son como estos neurotransmisores, son semejantes a estos neurotransmisores que se llaman endorfinas. Se parece, ajá. De hecho, a estos de acá, Manuel, a estos de acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque son inhibidores del dolor, causan una sensación placentera de relajación. Entonces, muchas veces en la vida, ¿ok? Uno vive en condiciones de estrés, ajá, o uno vive con dolor, por ejemplo, la gente que vive con artritis, la gente que vive con cáncer, es gente sometida a dolor todo el tiempo. Entonces, los opioides son analgésicos. Tenemos unos opioides que se llaman opioides endógenos, ¿ok? Esos los produce tu cuerpo. Por ejemplo, cuando hay trabajo de parto, si no fuera por los opioides, ¿no? Nadie podría resistir, ¿no? El dar a luz a una persona sin los opioides que libera no tu útero, sino tu cerebro. Es decir, tienes el impulso de dolor que llega a tu cerebro, pero tu cerebro libera opioides endógenos y esos opioides actúan sobre su receptor. Pero los opioides, como los que se encuentran en la planta del opio, ¿ok? Se pegan a sí mismos, es decir, a los receptores, es decir, son agonistas de los receptores de opioides endógenos, ¿sí? Como si fueran la llave que también abriera la cerradura. Y entonces inducen cuando tú, por ejemplo, si has tenido dolor de estómago, dolor de muela, dolor de cabeza, ¿no? Y te liberan del dolor, ¿no? Sientes una sensación, tienes una sensación de tranquilidad, de relajación por haberte liberado de esa sensación incómoda de dolor. Eso hacen los opioides. Por ejemplo, el cannabis, ¿ok? Tiene receptores de cannabinoides, porque así como hay opioides endógenos, también hay endocannabinoides, ¿ajá? Que son sustancias que se parecen mucho al cannabis y que son los ligandos originales de los receptores de cannabinoides. ¿Qué hace el receptor de cannabinoides? A ver, si quieren lo pasamos aquí. No tengo una clase preparada para eso, pero debería. La estudio y se las doy, ¿ok? Entonces, déjenme compartir el pizarrón. Si esta es la neurona presináptica y esta es la espina dendrítica, ¿ok? El receptor de cannabinoides se encuentra aquí, en la neurona presináptica. Y entonces, cuando la neurona presináptica libera mucho neurotransmisor, sobre todo glutamato, que es el principal
neurotransmisor excitatorio, ¿ok? Entonces manda un impulso nervioso que hace que la otra pobre, que está después de la sinapsis, esté disparando, 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 disparando. Pero esta excitación o actividad de más podría matar a esta neurona. Y entonces, ¿ok? Hay unos lípidos que se encuentran aquí en la membrana de todas las neuronas, ¿ok? Que tienen una enzima que libera, se llama araquidonil. No me acuerdo porque no es mi línea, pero bueno, es una enzima que rompe estos lípidos y entonces esos lípidos, una fracción de esos lípidos, viajan retrógradamente, ¿ok? Hacia la neurona presináptica donde está el receptor, se unen al sitio receptor de la misma manera que lo haría, ¿no?, el cannabis, y entonces esta neurona deja o enlentece el ritmo de los potenciales de acción, y esta de acá, ahí ya la borré, ok, va. Esta de acá, en consecuencia, detiene o enlentece su patrón de disparo y se conserva viva, es decir, tanto los endocannabinoides como el cannabis en este contexto en particular, ¿ok? Inducen la relajación por enlentecimiento de la frecuencia del disparo eléctrico, ¿ok? Ahora, el cerebro no está hecho para, ¿no?, utilizar cannabinoides exógenos. Tiene sus cannabinoides que genera en sus membranas, ¿ok? Si tú le pones más, ¿no?, ligandos, lo que va a ocurrir es un efecto plástico en la expresión de los receptores. Vas a tener más receptores de cannabinoides, no de exocannabinoides, simplemente de cannabinoides, porque tu genoma no tiene receptores de moléculas externas, tiene de las que están y utiliza tu cuerpo, ¿ok? Y entonces vas a necesitar, ¿no?, cada vez mayor cantidad de cannabinoides o endocannabinoides para llenar los sitios receptores, y esto genera dependencia en las personas susceptibles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces seguimos. ¿Dónde era? Aquí. Ok, de esta manera también existen, ay Dios, a ver, ya lo echaba a ver. Otro tipo de receptores, por ejemplo, las catecolaminas. Déjenme compartir otra vez. Las catecolaminas son una de las generan una de las industrias más millonarias de todo el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque las catecolaminas, como la dopamina, sobre todo la dopamina, también la adrenalina y la noradrenalina que vemos aquí en pantalla son catecolaminas. Se llaman catecolaminas porque tienen este anillo, que es el anillo catecol, con un grupo amino, ¿ok?, de que es el NH2, de tal manera que las catecolaminas generan el estado de alerta, están relacionados con el estado de alerta y con el estado de preparación para cualquier situación estresante, pero también con la sensación placentera. Sensación placentera no es sensación de tranquilidad. Sensación placentera es, por ejemplo, no se preocupe, usted ya quedó exento de la evaluación de fisiología 1. ¿Qué siente? ¿No? ¿Se acuerda usted del cachito de lotería que compró? ¿Ok? Exacto.
Y pues resulta que ese pedacito que usted sacrificó con lo último que tenía, ¿no? De lo que le dieron de gasto para la semana, le tocó el premio mayor y usted acaba de hacerse ganador de unos 20 millones de pesos. ¿Cuál es la sensación? ¡Oh! Esa es la sensación placentera. Es decir, no es una sensación de equilibrio, no es una sensación de felicidad, no es una sensación de bienestar, es una sensación placentera. Cuando la gente tiene hijos, ¿ok? Ocurren liberaciones enormes de dopamina en el cerebro y por eso uno queda perdidamente enamorado de los hijos, ¿no? Sean como fueran los hijos para ti, es como si te hubieran generado una adicción enorme al hijo, entonces quedas adicto a él por el resto de tu vida, ¿no? Debido a la enorme cantidad de dopamina que se liberó durante el nacimiento en hombres y en mujeres, ¿ok? Y entonces, lo que ocurre es que, ¿ok? Esta dopamina, ¿ok? Tiene una, como los otros neurotransmisores, tiene una vía de síntesis por una enzima que es limitante de la síntesis de las catecolaminas, que es la tirosina hidroxilasa, y requiere un cofactor que se llama la biopterina y la vitamina B6 para que finalmente sea convertida en dopamina y puede seguir otra vía sintética a partir de la dopamina para generar adrenalina o epinefrina. Como usted verá, algo muy importante en esta vía de síntesis son los cofactores, porque tanto la biopterina, la vitamina B6, el cobre, la vitamina C, ¿ok? Son grupos que vienen no en donde viene el precursor de la dopamina y de todas las catecolaminas, que es la tirosina, y la tirosina usted la encuentra en alimentos como los lácteos, como las nueces, como las carnes, ¿ok? Los cárnicos, todos esos tienen tirosina, pero sí, ahí está, vean. Pollo, huevo, almendras, lácteos, ajá. Aquí está el yogurt, vegetales de hoja verde. Pero si usted por alguna razón no consume las fuentes de vitamina B6 o de los otros cofactores que tenemos también aquí en pantalla, resulta que la vía de síntesis pues no es eficiente y entonces el nivel de catecolaminas en tu cerebro es deficiente. ¿Okay? Entonces decíamos de las catecolaminas porque, por ejemplo, ¿ok? Aquí, en cuestión de la dopamina, tenemos, vean, la tirosina hidroxilasa, ¿ok? El vesiculador de dopamina y de monoaminas, la secreción dependiente, ¿ok? Del potencial de acción, la unión con los sitios receptores y las cascadas de señalización. Y la señal o la sensación o el mensaje que transmite es sobre todo de placer. Ajá. Por ejemplo, te sientes muy bien, absolutamente bien, cuando te sale el cálculo que habías luchado por tratar de aprender durante más de una semana y te sale, casi haces fiesta, ¿cierto? Te sientes muy bien cuando perseguiste a una chica por ahí, como por primero, segundo, tercero, y no te hizo caso, sino hasta sexto semestre, te sientes muy bien, ¿ok? Terminas la carrera y entonces ahora ya tienes en puerta un trabajo, además te van a pagar muy bien, te sientes muy bien. No podrías tener ninguna de esas sensaciones si no fuera a través de la síntesis, en este caso de dopamina, y ocupación del receptor. Entonces, ¿qué pasa cuando por alguna razón, también un poco serotonina, ¿ok? Cuando por alguna razón, déjenme buscar la diapositiva donde está, ¿ok? Tu cerebro no puede sintetizar y liberar, ¿ok? Dopamina o serotonina son las dos y también las endorfinas ligadas a esas sensaciones placenteras. Pues resulta que aunque el estímulo esté,
¿no? La sensación no puede estar porque no está habiendo unión del neurotransmisor con su sitio específico. ¿Ok? Y en ese respecto, ya voy a acabar, ¿ok? Así se generan drogas, ¿ok? Sintéticas, como las metanfetaminas, por ejemplo, la metanfetamina, ¿ok? Lo que hace es que compite, aquí está la anfetamina, ¿ok? Entonces lo que hace es varias cosas. Primero, compite por la vesiculación de noradrenalina y entonces se mete las anfetaminas a la vesícula y dejan a la noradrenalina afuera. Y entonces, si dejan a la noradrenalina afuera, en el espacio sináptico, esta tiene mayor probabilidad de llegar a su sitio receptor y esto genera una señal de alerta constante. Es decir, por eso la gente que conduce largas horas o que quiere estudiar largas horas puede volverse adicto a las anfetaminas porque haz de cuenta que no estás cansado, que el sueño no existe. ¿Okay? De la misma manera, tenemos aquí el de la cocaína. La cocaína actúa de manera similar a las anfetaminas, pero sobre la neurotransmisión de la dopamina, ¿ok? Y entonces la cocaína bloquea el que la dopamina regrese a su lugar, y entonces no la cocaína, sino la dopamina, utilizando su sitio receptor, genera esa sensación placentera por más tiempo, ¿ok? Y de manera más intensa, porque aunque ganes la lotería, nunca la cantidad de dopamina que se libera es en esa cuantía. Entonces, ¿para qué quiero titularme de la licenciatura? Si con un shot de cocaína me voy a sentir 10 veces mejor. ¿Para qué me quiero esforzar, no? Por tener un logro, si finalmente puedo tener la sensación es la misma o mayor, ¿no? Con una droga, ¿no? Por eso es que estas drogas generan adicción, porque ¿quién no se quiere sentir bien? El problema es que hacen cambios plásticos en los circuitos de neurotransmisión y entonces el circuito se acostumbra a tener 10 veces, 100 veces más la cantidad del neurotransmisor original y eso finalmente causa neurodegeneración porque el circuito está hecho para cierta actividad. Cuando la superas, ¿no? Muchas veces condenas a la muerte a todos esos circuitos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Tengo Creo que hambre. ¿No? Ok. No. Entonces lo que vamos a hacer es que el martes vamos a dar la guía de estudio, ¿ok? De lo que viene para el examen del viernes, ¿ok? Repasamos, por favor, revisen sus apuntes de lunes para martes. Sábado y domingo no, dedíquenlo a ecuaciones diferenciales o dedíquenlo a dormir. ¿A qué? Sí, nada más lunes para martes, saquen sus apuntes, ¿ok? Para sacar dudas el martes, ¿ok? Y que yo les diga exactamente qué es lo que tienen que estudiar para el examen, ¿ok? Muy bien. Vayan a desayunar. Hagan unas sentadillas, unos burpees para que se activen. Nos vemos el martes presencial. Gracias, maestra. No, Buenas maestra. maestra, Bye. gracias. No, en el salón creo, y el otro va a ser en el laboratorio, pero
Pues bueno, ya ahí nos acomodamos, ¿ok? Bueno, pues nos vemos, bye.